Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Conceptos Caninos. Gracias por estar acá. Una pregunta bien rápida de alguien que tiene una duda con respecto a la caminata estructurada y que yo sé que muchos se van a identificar con esta pregunta. Am, la pregunta viene de Eduardo Gómez. Dice, hola hermano, muy agradecido con tu canal, contigo y con tu canal. Estoy empezando con la caminata estructurada y tengo una pregunta. ¿Cada que hace algo bien lo premio con golosina? Si cada vez que el perrito hace algo bien durante la caminata estructurada, se le debe premiar con golosina. Si cada vez que el perrito hace algo bien dentro de la casa o donde sea, se le debe premiar con golosinas. Es muy buena pregunta. Y cada que le ordeno que espere para entrar al parque, empieza a chillar y ladrar. Nunca lo había hecho. ¿Es normal? Mil gracias. Ok. Empecemos con la primera pregunta. Esto va a ser rápido, no voy a hablar mucho. Vamos a ir al grano, vamos a ir al punto. Ok. Estoy empezando con la caminata estructurada y tengo una pregunta. Cada que hace algo bien, lo premio con golosina. Definitivamente. Imagínate, si empezás a premiarlo con golosinas, la golosina se usa como un reinforcement, como un apoyo en el training, en el entrenamiento. Pero esto es psicología. Esto es más que todo psicología canina. Entonces, si tu perro hizo algo bien, si tu perro hizo algo bien y te sentís completamente orgulloso, que podés sentirte orgulloso de lo que hizo tu perro, no hay necesidad de premiarlo con golosinas. Simplemente con que te sientas bien por lo que tu perro hizo, no hay necesidad de darle golosinas. ¿Por qué? Porque si lo haces cada vez que hace algo bien, comienza a portarse súper bien, cambia con la caminata estructurada y todo este tiempo lo has estado premiando con golosinas que también traen azúcares y lo que vas a lograr es un perro gordo, un perro sobrepasado de peso y más que todo lo va a hacer nada más por el reward, por la golosina y luego sigue normal. Pero cuando tu perro siente tu satisfacción, tu orgullo de que él hizo algo bien, tu perro lo va a seguir haciendo por eso. Esa va a ser su golosina. Si quieres darle golosinas a tu perro, si quieres darle un premio por cualquier otra cosa, perfecto, está bien. Por ejemplo, nosotros tenemos una rutina que cuando venimos de trabajar, pum, entramos, llegamos a la casa, todo, ponemos esto, aquello, lo otro. Y solo porque el perro se está calmado y sin decirle nada ni nada, les damos golosina, les damos un treat, les damos un premio, como se le quiera llamar. Pero no es uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿Por qué? Porque después de eso, ellos se portan también bien para esto, bien para aquello, bien para lo otro. Y no seguimos con eso de darle golosinas por esto, por aquello, por lo otro. Simplemente es cuando nosotros queremos, le damos. Y ya, suficiente. Y es cuando nosotros queremos y cuando vemos de que realmente está completamente calmado. Es el momento perfecto para darle golosina a tu perro. Pero porque si hizo algo bueno, está en vos si quieres darle, pero que no sea todo el tiempo, sino, como te dije, va a ser un perro pasado de peso. Cada que le ordeno que espere para entrar al parque, empieza a chillar y ladrar. Nunca lo había hecho. ¿Es normal? Sí es normal. Sí es normal, pero no debería ser así. Es normal porque está reaccionando. Ok, la caminata estructurada tiene una estructura, ok, tiene una forma de caminar, perfecto, estás dominando eso. Ahora estás teniendo un cierto problema a la hora que llegan al parque y comienza a llorar y a ladrar porque quiere. Eso es excitement, eso es emoción. Entonces, para erradicar esto, aconsejo siempre la caminata estructurada primero. Desgastaste toda esa energía, lo llevas al parque. Cuando llegas al parque, digamos llegas caminando o llegas en carro, cualquiera de las dos, se tiene que esperar ahí a la par tuya. Empieza a llorar, se tiene que esperar ahí hasta que el llanto se acabe. Y lo que puedes decir es nada más pidiéndole que se calme, que se calle, tal vez con un shh, shh, pero no lo aumentes. Simplemente shh, se queda ahí, como una orden. Pero no va shh, porque eso va aumentando y se siente en tu energía. Yo sé que muchas personas se van a identificar con este, porque han visto muchas veces al gran César Milán, que donde tengo su foto, no recuerdo. Okay. Han visto muchas veces al gran César Milán hacer esto, corregir un perro con el y perfecto, y ya, se calma. Pero si te das cuenta, si observas bien, César lo hace
y no se pone nervioso. No hay nervio detrás de la orden, no hay frustración, no hay alegría, no hay nada. Es simplemente una orden. Eso es todo. Y muchas personas tratamos de imitarlo, buscamos imitarlo, ¿y qué sucede? Comienza con el ch, y no hizo caso, ch, 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 ch. Oh, y eso crea nada más una emoción en el perro. Eso crea una emoción que va subiendo más y más. O quieren también callarlo con el ch, ey, 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 ey. Eso nada más estás sacando tu frustración a flote. El perro ya no te va a escuchar, ya no te respeta y simplemente se enfoca en lo que quiere ir para allá. Pero si con calma, con mucha paciencia, llegan al parque, comienza a llorar, lo haces que se siente y te esperas ahí y todo el mundo comienza a entrar al parque y están entrando y saliendo y él está ahí sentado. Una vez que se haya calmado completamente, que incluso se haya llegado a echar con sus patitas así para el frente, entonces ya, vamos para arriba y vamos para el parque. Y la misma historia, tiene que entrar el humano primero y el perro tiene que ser invitado. Así vas a acabar con este chillido, con este ladrido, con este examen, con esta emoción. Con todo eso lo vas a acabar de voladita si haces esto. Con calma, ¿ok? Y para muchas otras personas que estén viendo el video, sí, así es. Esta es la clave. Paciencia, calma. No te desesperes, el perro te va a testear al máximo, va a llorar, va a seguir llorando. Lo hiciste ahí, ojo ahí. Lo hiciste que se cae, se cayó. Pero todavía puedes escuchar un allá al fondo. No está callado, no está calmado. Todavía puedes ver la cola. No está calmado al 100. Tenés que esperar que se calme más. Ahora bien, supongamos que tenés nada más, ya esto se está alargando, pero mira, supongamos que tenés nada más 20 minutos para estar en el parque. Y si esos 20 minutos te llevas 15 y 18 estando ahí afuera, esperando a que se calme, créeme lo que también cuentan como ejercicio mental. Porque va a ser bien difícil para el perro cambiar la transición esa de estar mostrándote emoción y todo en el parque. Va a cambiar a un perro más balanceado. Esa transición le va a costar. Esa transición va a ser bien duro aquí y desgasta también como un ejercicio. Entonces no te sientas mal de que ya tenemos nada más 10 minutos para estar en el parque, apúrate, cállate. No, para nada. Gasta tu tiempo ahí, usa tu tiempo ahí hasta que se completamente calme, hasta que completamente se relaje. Entonces vas y entras al parque. Y si no se relajó y se te acabó el tiempo, vamos para la casa, mañana será. Pero no entres al parque con ese excitement, no lo dejes que entre al parque con esa emoción, porque eso pueda crear problemas, eso está quebrando más bien tu liderazgo. Entonces aquí va a depender mucho del dueño, en estar calmado, en cómo das la orden para que se cae. Que se cae, seguís hablando. Supongamos que estás hablando con alguien, está llorando, está gritando. Entonces te decía, bla, 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 seguís hablando. Pero no te quedas tenso. Otra cosa que he visto bastante. Quieren que el perro se calle. Y con el dedo sí, no vas a hacer nada. No, quita la atención. Simplemente dar la orden y seguís hablando, seguís haciendo lo que estabas haciendo. El perro se tiene que calmar. Se va a calmar una vez que te calmes. Pero si dejas esa tensión ahí, o la correa tensa, no se va a calmar. No va a pasar de ahí. No va a pasar para nada de ahí. Entonces lo importante aquí es que se calme completamente. Que se calme. Y si el dueño se calma, el perro se calma. ¿Ok? Si el dueño da la orden calmado, el perro va a estar calmado. Si esa orden va como una orden firme, pero sin frustración, sin enojo, sin ira, sin rabia, sin nada, se va a calmar. Que te importe poco el pensamiento de los demás. Deja de darle valor al pensamiento de los demás. Deja de darle valor a lo que otros piensen allá dentro del parque. Vos estás corrigiendo a tu perro y estás siendo más responsable que los otros que están allá adentro. Mucho más responsable. ¿Por qué? Porque estás mostrando que quieres educar a tu perro para que entre a un campo compartido y no cree problemas. Haciendo esto, estás más bien siendo un dueño responsable.
Entonces, ya sabes, para que se calme, para que deje de ladrar y llorar. Golosinas, definitivamente no en exceso. Puedes darle cuando querrás, siempre y cuando tu perro esté calmado. Y si quieres darle cuando hizo algo bien, ok, cool, una vez está bien, perfecto. Pero no todos los días, no todo el tiempo. Se te puede engordar, se te puede pasar y solo puede hacer nada más como por el premio y solamente. Y estamos aquí tratando lo que es la psicología. Entonces, te deseo lo mejor. Y cualquiera que esté viendo este video también, te deseo todo lo mejor. Que yo sé que nos identificamos mucho con esta situación. Y espero haber cubierto todos los tópicos. Y para más dudas y cualquier otra cosa, escribime, déjame un comentario. Yo los leo y poco a poco los voy respondiendo. ¿Ok? Hasta la próxima. Muchísimas gracias por estar siempre pendiente. Suscribirte, compartirlo porque más de alguno otro está pasando por lo mismo. Gracias.